Les saluda Marco Oseida nuevamente de Hagamos la Palabra de Dios. Y hoy les vengo a compartir algo del Salmo 92, versículos del 12 al 15. Y es un pasaje donde el Señor nos muestra, por medio de la creación de Él, las características que nosotros tenemos. Y en el Salmo 92, versículos del 12 al 15 dice: el bueno, el justo, el recto, florecerá como la palmera y crece como los cedros del Líbano. Están plantados en el templo del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán fuertes y lozanos, y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. Mis hermanos, Él pone ahí la palmera y los cedros del Líbano como para darnos un ejemplo de la naturaleza con la que nos hizo Él a nosotros. Y este es el pasaje de la palmera y los cedros del Líbano. Y dice: el bueno, el que es justo, florecerá. Y de ahí dice que crecerá como los cedros del Líbano. Los cedros crecen aproximadamente 90 pies y su circunferencia es de 35 a 40 pies. O sea, es alto, es imponente y es robusto. Su tronco es robusto. Dice que es de 35 a 40 pies. La madera del cedro es una madera muy duradera, ligera y bastante resistente a la descomposición de hongos e insectos. Es utilizada para decorar, hacer muebles y por su resistencia fue usada para la construcción. La madera de cedro fue usada en el primer templo que se construyó en Jerusalén. Y dice que es un árbol que florece en los atrios del Señor, porque está plantado en el templo, reservado para sus fieles. Ahora, ¿quiénes son los templos del Señor? Somos nosotros. Y sus atrios son lo que nos rodean. Esos son los atrios del Señor. Pero Él nos plantó en su templo. En 1 Corintios dice que nosotros somos templo de Dios. Entonces ahí hemos sido plantados. Ahora, la palmera, porque dice que florecerá como la palmera. Ahora, la palmera nace en el desierto y es el lugar donde ella se desarrolla. Es diferente a los demás árboles. Dice que tiene resistencia a la adversidad, son muy flexibles y se dejan zarandear en vez de defenderse. Yo no sé cuántos hemos visto en un huracán o con los vientos fuertes que se dan, cómo las palmeras se doblan, casi totalmente se acuestan en el piso y se vuelven a levantar y no se quiebran, porque su tallo es diferente. Y también dice que crece más o menos como 30 pies. Entonces, si vemos el cedro y la palmera, casi llegan al mismo tamaño. Son altos los dos y son fuertes. Tienen características y son las características que el Señor nos muestra que nosotros tenemos por medio de su palabra. Porque dice que tienen resistencia a la adversidad, son flexibles y se dejan zarandear en vez de defenderse. Ahora, son diferentes a los demás árboles. Son altas, aproximadamente miden unos 30 pies o más. Son plantas tropicales que necesitan para vivir luz y un clima cálido.
tienen un tronco único, sin ramificaciones. No es como el tronco de los cedros, pero dice el Señor que somos también como los cedros, porque por eso nos pone esta parte de su palabra. Y dice, florecen, dan frutos, prosperan, crecen en riqueza y reputación. Sus ramas son signo de paz y victoria, y son usadas para la construcción. ¿Qué frutos dan las palmeras? Dátiles, cocos y el palmito. O sea, también nos sirven como alimento. Y también sirven para la construcción. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estar en los ranchos de las playas y vemos que con la hoja de palmera hacen los techos. Y son tan buenos que no pasa el agua cuando llueve. Entonces, si nos damos cuenta, todas esas son las características que el Señor nos muestra por medio de su palabra y por medio de estos dos árboles. Y nos muestra que son las características que Él nos ha dado, como la madera de cedro, que es muy duradera, ligera y bastante resistente a la descomposición. También sirvió para la construcción. El primer templo de Jerusalén dice que lo construyeron con madera de cedro. Y la palmera es resistente a la adversidad, muy flexible, se dejan zarandear en lugar de defenderse. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos, así quiere que el Señor que seamos sus hijos. Que tengamos eso. Y que hemos sido plantados en el templo del Señor. Ya les decía que nosotros somos el templo del Dios vivo. Entonces, tenemos que llevar el mensaje a los atrios. Y dice en el versículo 14, aún en su vejez, o sea, aún cuando estemos viejos, vamos a dar fruto. Siempre estaremos fuertes y lozanos, jóvenes, vigorosos, con deseos de disfrutar la vida, con deseos de servir, porque es a lo que el Señor nos ha mandado. Y dice que somos rectos y no hay en nosotros injusticia. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta que por medio de este pasaje de la palabra de Dios, que está en el Salmo 92, versículos del 12 al 15, el Señor nos envía mensajes diciéndonos cuáles son nuestras características, cuál es nuestra función aquí. Porque dice que no importa nuestra edad, no importa nuestra vejez, seguiremos dando frutos. Entonces, mis hermanos, tenemos que seguir llevando la palabra de Dios. Pero ante todo, no perdamos nuestra lozanía, que nos miremos jóvenes, vigorosos. Y mire mi hermano o mira mi hermana, si tienes algún quebranto de salud, aquí nos dice el Señor que somos fuertes, que somos duraderos. Entonces, yo pienso que no nos tenemos que dejar llevar por las situaciones que estamos viviendo. Una enfermedad no nos puede botar, porque el Señor nos ha plantado en su templo. El Señor nos ha hecho florecer o nos hace florecer si nosotros estamos dispuestos a que Él obre en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, no podemos aceptar cualquier quebranto de salud, cualquier cosa que nos puede estar afectando. Nosotros tenemos la capacidad de echar fuera cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier cosa que nos esté atormentando. No hay nada más grande que el Señor. No hay enfermedad que nos pueda derribar si el Señor está con nosotros. No hay enfermedad que nos pueda estar confesando que la tenemos. Tenemos que confesar, pero confesar que la echamos de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que nos duele? Pongámonos manos donde esté el dolor, donde haya una enfermedad, donde haya un cáncer. Pongámonos la mano y reprendámoslo. Ordenémosle a ese cáncer que salga de nuestro cuerpo, que no tiene por qué estar estorbando
nuestro crecimiento espiritual, que no tiene por qué estar estorbándonos, porque la palabra de Dios dice que ya Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por lo tanto tenemos que apropiarnos de esa promesa, que es verdad, y porque como vemos el Señor nos ha dado esa autoridad, esa templanza, ese carácter de poder estar parados firmes como los cedros del Líbano y dar frutos como las palmeras. Mis hermanos, este es el mensaje que yo les traigo hoy. No te dejes amedrentar por cualquier cosa que te quiera atacar. Recuerda que en ti está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te lo ha dado el Señor con autoridad, con poder, para que tú puedas echar fuera cualquier cosa que te pueda estar afectando. Mis hermanos, de todo corazón, deseo que este mensaje les haya llegado a lo más profundo de su ser, que lo crean y que lo hagan vivo. Hagamos la palabra de Dios, hagámosla. Si nos damos cuenta, en cada pasaje que encontramos siempre hay un mensaje profundo del Señor. Tenemos que escudriñarla, tenemos que meditarla y entender lo que Él nos quiere decir y lo que Él nos ha dado. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Y recuerda que si hay algún quebranto de salud, toma la autoridad y échalo fuera de tu cuerpo. La palabra lo dice, que nos limpiemos de carne y de espíritu. Y nosotros lo podemos hacer si lo creemos y lo tomamos y lo hacemos. En nombre de Jesús, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana, mis hermanos.